Hola, hola. En este video hoy vamos a resolver un problema. Este es un problema que está orientado a practicar orientación a objetos. Así que vamos a tratar de resolverlo de esa forma. No significa que no se pueda resolver de otra manera, pero lo vamos a resolver usando objetos. El problema dice así. Vehículos. La idea es que hay que construir un programa que maneje información de vehículos. Un vehículo tiene un número de patente, marca y año de fabricación. Básicamente nos están diciendo qué atributos van a tener los vehículos. Pero nos dicen que entre los vehículos es posible distinguir los autos y las camionetas. Entonces el problema como que nos está sugiriendo que aun cuando hay vehículos, hay dos tipos especiales de vehículos que se llaman autos y camionetas. Uno podría pensar inmediatamente en herencia, por ejemplo. Para los autos se tiene además, ¿por qué además? Porque además de los atributos que tendría un vehículo, que son los que están más arriba, los autos también tienen la lectura del cuenta kilómetros, o sea, el kilometraje recorrido y la capacidad del estanque de combustible. Por otro lado, para las camionetas además se tiene su capacidad de carga. Entonces ya podemos estar pensando en que tenemos una cosa llamada vehículos y podemos tener autos y camionetas y que tienen alguna relación entre ellos. O sea que hay vehículos y los vehículos tienen ciertos atributos, los autos tienen ciertos atributos y en la camioneta tiene un atributo y hay una relación entre ellos. Es decir que los autos son un tipo de vehículo, las camionetas son un tipo de vehículos. Y esto lo vamos a dibujar de una forma particular en un segundo. ¿Cuál es la idea? La aplicación, el programa que tenemos que hacer, mediante algún menú, debe permitir hacer lo que está aquí indicado. Debe poder permitir ingresar la información de una cantidad indeterminada de autos y camionetas, o sea, de poder ingresar información. No se sabe la secuencia en que vienen los datos, o sea, puede ser cualquiera. No se sabe si viene primero un auto, después una camioneta, etc. Puede ser cualquier cosa que se pueda ingresar, ¿ya? Una vez que se ingresa la información, hay que responder ciertas preguntas que son los 4 puntos que siguen. Hay que mostrar el listado de cada uno de los vehículos con sus datos. Dada la patente de un vehículo, mostrar los datos de ese vehículo. Y nos dicen algo en particular acá. Además, se pide el costo asociado a la reparación. ¿Qué significa esto? Significa que los vehículos van a tener algo que nos permita calcular el costo de reparación particular para cada tipo. ¿Cómo sabemos eso? Porque aquí nos están diciendo, si es una camioneta, el costo de reparación es 100.000 por unidad de capacidad. O sea, por la capacidad de carga. Si es un auto, es 20.000 por la capacidad del estanque. Bueno, obviamente esto es totalmente inventado, no tiene nada que ver con la realidad, pero la idea es que de alguna manera hay que darse cuenta de que algo sucede con el costo de reparación. Nos piden también que indiquemos la cantidad total de vehículos, separando por autos y cantidad de camionetas, y la cantidad total, obviamente. Y por último, nos piden que entreguemos los datos de la camioneta con mayor capacidad de carga. Entonces, si uno se pone a pensar este problema, uno se da cuenta que en él participan 3 cosas, básicamente, que es básicamente, de nuevo, lo que hemos dibujado acá. Participan objetos que son vehículos, objetos que son autos y camionetas, ¿ya? Después, cuando adelantemos un poco en el problema, lo más seguro es que vamos a determinar que el vehículo es como especial, tal vez, ¿ya? Entonces lo que nos piden es, allá abajo dice modelo de dominio. Entonces el modelo del dominio es solamente para que pensemos en el problema y nos demos cuenta qué cosas participan en él. Entonces podemos ya decir que el vehículo es una cosa que participa en el problema, que los autos participan en el problema y que las camionetas participan en el problema. Ahora, lo interesante de este modelo es empezar a descubrir cuáles son los atributos básicamente que van a contener cada una de esas cosas. Y los atributos nos los están diciendo. Sin ningún tipo de miramiento nos están diciendo que un vehículo tiene patente, marca y año. Así que inmediatamente podríamos decir que un vehículo tiene patente, año y marca. Por otro lado, podemos decir que un auto tiene lectura del cuenta kilómetros y la capacidad del estanque de combustible.
kilómetros, capacidad del estanque. Pero además tiene ese atributo, así que técnicamente los autos también tienen patente, año y marca. ¿Y qué pasa con las camionetas? Bueno, pasa algo similar. Las camionetas tienen capacidad de carga, pero también tienen patente, año y marca. Y por ahí ya tenemos, eso debería ir ahí adentro, cabe, excelente. Y ahí podemos ya tener nuestro modelo del dominio donde están detallados todas las cosas que van a participar del problema. Ahora, contratos, vamos a ver qué podemos hacer con esas cosas que nos están pidiendo. Yo creo que cuando uno soluciona este tipo de problemas, uno inmediatamente, uno podría pensar, pero al final esto se va a transformar en una herencia, el vehículo va a ser la superclase y va a tener dos clases derivadas, auto y camioneta. Y uno podría preguntarse ya, ¿cómo continúo con el problema? ¿Qué es lo siguiente que hago? Y estoy seguro que muchas personas van a decir, me voy al Eclipse, creo mi clase donde voy a tener las cosas, a este le voy a poner problema vehículos. Y lo más seguro es que alguien va a decir, inmediatamente vamos a crear las clases vehículo, camioneta y auto, vamos a empezar. No digo que esté bien, no digo que esté mal, solamente hay que darse cuenta que si nosotros empezamos a hacer los problemas de esa manera, estamos sin querer o sin saber utilizando una técnica que se llama técnica bottom-up. ¿Qué significa bottom-up? En inglés eso significa que estamos construyendo o solucionando o construyendo la solución del problema partiendo desde la base, desde lo más bajo hacia arriba. Estamos construyendo las cosas que van a ser necesarias, o sea, construir esos elementos van a ser necesarios y ahí va a estar la clase vehículo, la clase auto, la clase camioneta, etcétera, etcétera, van a estar ahí. Y después vamos a empezar a construir cosas más arriba y al final vamos a terminar construyendo, no sé, el main, la clase principal, ¿ya? Entonces, desde el bottom hacia el up vamos a ir construyendo cosas. Y esto es una forma de construir software. El problema con esto es que no es que sea un problema, pero podemos terminar construyendo cosas que no sean necesarias, podemos terminar construyendo cosas de manera incorrecta y puede ser que cuando nosotros estemos acá arriba nos demos cuenta de que hay cosas de más abajo que hay que modificarlas, hay que borrarlas, hay que, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Puede resultar. Pero lo que yo propongo para hoy día es construir las cosas de otra manera. Es construir las cosas desde arriba hacia abajo. ¿Qué significa eso? Partiendo del cliente último, el que va a usar todo, empezar a definir las cosas que se van a necesitar desde arriba hacia abajo. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que vamos a partir desde acá, desde el main. Vamos a pensar cómo hacer nuestro main, nuestra parte inicial de la aplicación, de forma de ir construyendo las cosas desde lo más arriba hacia lo más abajo y solamente construir lo que sea necesario. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, sabemos que no vamos a hacer todo en el main, no vamos a escribir todo acá, no vamos a escribir los while, los cycle for, los if, no vamos a escribirlos ahí, sino que vamos a delegar la mayoría de las cosas que tenemos que hacer a alguien, a una caja negra que nosotros la vamos a instanciar y le vamos a pedir cosas, le vamos a decir cosas y le vamos a hacer preguntas después. Y eso le vamos a llamar el sistema. Así que, de acuerdo a nuestra arquitectura autoimpuesta, el sistema va a ser una interfase. El sistema va a ser una interfase donde van a estar definidas todas las operaciones del sistema. Y acuérdense, estamos resolviendo un problema de vehículos. Estamos leyendo vehículos, vamos a leer desde el teclado, pero una vez que nosotros leamos un vehículo, esos datos que acabamos de leer se los vamos a pasar al sistema y como que vamos a ir cargando el sistema con datos de vehículos, autos y camionetas, y eventualmente a ese sistema le vamos a hacer las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Las preguntas que están acá. Al sistema le vamos a ingresar toda la información, vamos a ir cargando. Y después al sistema le vamos a decir, oye sistema, dame el listado de todos los vehículos.
Sistema, dame la patente dada la patente de este vehículo, dame los datos del vehículo. Sistema, dame la cantidad total de vehículos. Oye, sistema, dame los datos de la camioneta con mayor capacidad de carga. Esa es la idea. Eso es lo que queremos implementar. Así que, viendo el código y viendo el sistema, aún no existe el sistema, no hay nada, simplemente vamos a empezar a cargar el sistema con información. Ahora, en este ejemplo en particular, no, por ahora no voy a preocuparme del tema del ingreso de los datos. Dice en el PDF, dice que hay que hacer un menú para ingresar los datos y todo el tema, pero independiente de cómo lo hagamos, eventualmente vamos a llegar a la parte en que al sistema le vamos a decir que guarde un auto o guarde una camioneta. Independiente de cómo lo hagamos, independiente de cómo sea el menú, independiente de cómo lleguemos, al final vamos a llegar a esa parte. Vamos a decirle, oye sistema, guarda este auto o guarda esta camioneta. Así que eso es lo que vamos a hacer directamente acá. Directamente le vamos a decir, sistema, agrega auto. O sistema, agregar o agrega camioneta. Ahora lo importante es que tenemos que saber qué cosas se necesitan para agregar un auto. Y un auto tiene patente, año, marca, kilometraje y capacidad del estanque. Patente, XY1234, año de fabricación 2020, marca Suzuki, kilómetros, ¿cuántos kilómetros tiene? 70.000. Capacidad del estanque, 56. Ok. Para agregar una camioneta, ¿qué necesito? Patente, año, marca, capacidad de carga. Patente, año, marca, ¿qué marcas hay? Chevrolet. Marca, capacidad de carga, 900 kilos. Okay. Y eso podemos repetirlo muchas veces y si hiciéramos un menú, eventualmente llegaríamos a esa misma parte. Así que por ahora no vamos a completar el menú, vamos a ir directo a lo que haría el sistema. Ahora, el sistema no existe. Así que vamos a decir, Eclipse, por favor, créame una interfaz que se llame sistema. Sistema, ok. Ahí está el sistema. Es una interfaz pública que se llama sistema. Guardamos acá y ahora nos empieza a reclamar que este método no existe, así que lo vamos a crear. Hay un problema acá, como tengo muchos archivos aquí, está tomando este sistema no como el sistema que está ahí, sino como algo que estaba declarado en otro archivo. Así que lo que voy a hacer es mover todos esos archivos. No debería hacer, pero voy a poner refactor, move, y los voy a mover a un package nuevo que se va a llamar antiguos, oldies. Ok, ahí los movió. Hay muchos errores, pero no importa. Y sistema... Sistema... ¿Por qué está tomando el otro? Ya. No se notó. He vuelto. Tenía un enredo en mi Eclipse con archivos antiguos. Eliminé todo lo que no correspondía a este problema. Así que tenemos el problema de vehículos o la clase problema de vehículos con su sistema. Y ahí está el sistema listo para empezar a definir las operaciones. Así que tenemos agrega auto. Vamos a crear esa cosa que está ahí. Se me olvida siempre que es lo primero. Patente. Patente. Después año. Año. Después marca. Kilómetros. Capacidad del estanque. Ya. Vamos a agregar camioneta. Patente, año, marca, capacidad de carga. Ok. Y entonces, desde el punto de vista del sistema, estamos bien.
Estamos bien en el sentido de que tenemos un sistema, bueno, todavía no lo instanciamos, para los que pueden mirar eso ahí, pero estamos agregándole cosas. De hecho, podríamos agregarle otro auto con otra patente, por ejemplo, CQ, año 2022, tal vez un Suzuki también, tiene 1 kilómetro o 10 kilómetros y capacidad del estanque 41, por ejemplo. Ya. Entonces, de esa forma podemos ir agregando los autos. Fíjense que no nos estamos preocupando del cómo, estamos preocupándonos simplemente del qué. Estamos preocupándonos de hacer cosas desde arriba y se las delegamos a alguien que después las va a hacer. Desde el punto de vista del main, todavía no nos interesa. Así que una vez que los datos están ingresados, hay que listar cada uno de los vehículos con sus datos asociados en la misma secuencia que fueron ingresados. ¿Qué hacemos? ¿Quién sabe toda esa información? Sistema. Así que sistema, le vamos a decir get lista vehículos con sus datos asociados, por decir algo. Y esto va a ser un string, que va a ser un texto, y después simplemente vamos a imprimir ese texto. Obviamente esto tiene que ser una operación del sistema. Ahí está la operación del sistema. Ok. Dada la patente de un vehículo, se piden los datos de ese vehículo. Además, se pide el costo asociado por la reparación, etc. Adivinen lo que vamos a hacer. Texto es igual a sistema get datos, ¿cómo se llama? Datos de un vehículo. Y le vamos a pasar acá la patente. Por ejemplo, alguna de las que están acá arriba. Y vamos a hacer que esta cosa imprima esos datos. Que datos de un vehículo no existe, lo creamos como operación en el sistema. ¿Qué más falta? Cantidad total de vehículos, cantidad total de autos, cantidad total de camionetas. Hay varias formas de hacer esto en el sentido de cómo le preguntamos al sistema, cómo le decimos al sistema, dame la cantidad total de vehículos, dame la cantidad total de autos, dame la cantidad total de camionetas, porque al final son 3 datos y los métodos, las funciones retornan un solo dato. Entonces, una opción es que el sistema tenga 3 operaciones, una por cada tipo, en el sentido de el total, la cantidad de autos, la cantidad de camionetas, o lo otro podría ser que nos diga, que nos retorne como un arreglo de enteros, donde ahí están los totales. Hagamos eso. Int totales es igual a sistema get cantidades vehículos. Y después hacemos un system out de los totales. Obviamente esa operación no existe todavía, pero ahora sí existe. Y finalmente, datos de la camioneta con mayor capacidad de carga. Excelente. Texto es igual a sistema get datos camioneta con mayor capacidad de carga. Y la creamos como operación y ahí está como operación. Fíjense que cuando estamos haciendo las cosas de esta manera, de hecho, esto mismo que estamos haciendo acá, podríamos haberlo ideado primero. Podríamos habernos puesto en la situación y antes de escribir cualquier código, podríamos haber pensado cuáles son las operaciones que necesitamos que el sistema tenga para que nuestra aplicación funcione. Bueno, en este caso no las pensamos mucho y simplemente pasamos a la acción, pero fíjense que igual estamos usando top-down. Estamos desde el main diciendo qué cosas necesito que la siguiente capa haga. En este caso, la siguiente capa de funcionalidades del sistema. Y necesitamos que el sistema tenga todas estas operaciones. Ahora, no nos hemos preocupado mucho exactamente del contrato de cada operación, pero no se olviden de que cada operación tiene un contrato. Por ejemplo, agregar auto, agregar camioneta, su contrato es que agregue el vehículo. Y tiene precondiciones y postcondiciones. El get lista de vehículos con sus datos asociados también tiene un contrato. Nos va a retornar la lista de vehículos con sus datos asociados en forma de un string, pero también tiene pre y postcondiciones. Tal vez la postcondición es como nada, pero la precondición puede ser interesante. Y el resto de las operaciones también tiene
tiene contrato. Y para ejemplificar eso, vamos a tomar esa operación y le vamos a hacer su contrato. En este caso, este método, esta operación, retorna los datos de la camioneta con la mayor capacidad de carga. Precondición, no sé si hay alguna precondición, postcondición. Postcondición se refiere al hecho de que qué modificaciones hay, cómo el sistema cambia su estado por el hecho de invocar la operación. Pareciera que como postcondición nada, porque el sistema no cambia, simplemente el sistema retorna información. Retorna un string con los datos de la camioneta con mayor capacidad de carga. Y acá es interesante esto porque tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué pasa si no hay ninguna camioneta? ¿Qué pasa si en el sistema al cual le hemos ido agregando vehículos, imaginémonos que solamente le hemos agregado autos? ¿Qué pasaría con esta invocación? ¿Qué pasaría con esta operación en ese caso? Bueno, en este caso, como yo estoy haciendo eso, yo decido que si no hay ninguna camioneta cargada, se retornará null. Podría haber decidido retornar vacío, pero acá decidí retornar null. Ok. Ahora es importante que se den cuenta. Estamos listos. Hemos terminado, desde el punto de vista de acá, del main, hemos terminado el problema. No hay nada más que hacer, bueno, excepto crear el menú para que todo esto funcione, pero dado eso, hemos terminado. El problema funciona. Esto es todo lo que hay que hacer, desde este punto de vista. Obviamente lo que viene a continuación es empezar a completar las cosas que necesitamos completar. Ahora, ¿qué significa eso? Hay que hacer el sistema. Aquí están definidas las operaciones. Pero ahora necesitamos crear una clase que implemente este sistema para que todo funcione. Así que lo que vamos a hacer acá es crear una clase. Le vamos a poner acá sistema 1 y le vamos a decir que esta clase va a implementar sistema. Ahí está, sistema 1, y el Eclipse me completó todas las operaciones que son obligatorias que tenga. Si dice implement sistema, es que esa clase va a implementar esas operaciones. Borramos estas cosas que no nos sirven por ahora. Y hay que empezar a implementarlas. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo empezamos a implementar esto? Si a este sistema le dicen agrega un auto o agrega camionetas, ¿qué hacemos? Y ahora sí nos empezamos a preocupar de cómo almacenar esta información. Y ahora sí vamos a volver a nuestros dibujos iniciales, en el sentido de que una de las maneras de ver el problema es que hay una relación de herencia entre estas cosas. Entonces, técnicamente lo que va a suceder es que vamos a tener un vehículo, vamos a tener autos, vamos a tener camionetas, pero aquí vamos a aprovecharnos del hecho de que los autos y las camionetas son tipos especiales de vehículo para hacer esto. Ahora, ¿por qué lo hacemos de esta forma? Porque va a tener algunas ventajas. Nos va, por ejemplo, permitir factorizar ciertos comportamientos. Por ejemplo, hay un comportamiento que está mencionado explícitamente aquí en el problema, que es el costo de reparación. Todos los vehículos tienen costo de reparación, pero dependiendo del tipo de vehículo, el costo de reparación en un lado se calcula de una manera y en otro lado se calcula de otra manera. ¿Ya? Alguien podría decir también que es interesante tener herencia porque hay atributos compartidos. O sea, el vehículo tiene año, marca y otras cosas más. Y al decir que el auto es un tipo de vehículo, el auto hereda esos atributos. Ya. El compartir atributos no es razón suficiente para crear herencia. La herencia está mejor pensada cuando hablamos de comportamiento, no tanto de atributos. Pero también nos podemos aprovechar de ese hecho. ¿Ya? Entonces, para implementar eso, lo que tenemos que hacer es empezar a construir esto.
Evidentemente yo creo que ustedes se lo imaginan. Si vamos a agregar un auto, vamos a construir un auto. Vamos a decir nuevo es igual a new auto y le tenemos que pasar los atributos que componen un auto. Ahora la pregunta es, ¿dónde guardamos esto? Ese auto está siendo creado. Ok, imaginemos que esa clase existe. Ya, no hay problema. ¿Y qué más? En algún momento, en algún lado hay que guardar ese auto, porque si lo dejamos tal como está, ese auto está siendo creado, se carga, pero después no vamos a poder completar estas preguntas. O sea, ¿qué cantidad de vehículos necesita que los vehículos estén guardados en algún lugar? Toda nuestra metáfora de funcionamiento se basa en el hecho de que al sistema yo le voy diciendo cosas y el sistema se va cargando y va acumulando las cosas para después responder las preguntas. Entonces la pregunta es, ¿dónde se guarda? Y por ahora, simplemente lo que vamos a hacer es dentro del sistema crear una lista con los vehículos. Y va a ser una lista de tamaño 100, un vector. Y vamos a tener esta variable que acuérdense cuando uno tiene un arreglo, el arreglo tiene tamaño 1.000.000, pero seguramente nosotros ocupamos los 10 primeros o los 100 primeros o los 1 primeros, lo que sea. Esa variable nos sirve para decir hasta dónde hemos ocupado del arreglo. Entonces, en ese arreglo vamos a ir guardando los vehículos a medida que los vamos creando. Acuérdense que vehículos, cuando hablamos de vehículos también hablamos de autos y camionetas en este caso. Así que vehículos en la posición num vehículos va a ser, vamos a decir que apunta al nuevo, y num vehículos lo incrementamos para que funcione. Ojo, estamos llenos de errores porque estamos programando sin haber creado las cosas que necesitamos, pero está bien. Se puede hacer. Camioneta nueva es igual a new camioneta, patente, año, marca, capacidad de carga. Bueno, acá nos está llenando de errores, como decía recién, porque no existe ni camioneta ni vehículos, el tipo es incompatible, porque vehículos de hecho no está ni siquiera definido. Empecemos a arreglarlo. Control 1, crear clase vehículo. Ahí está, clase vehículo. Crear auto. De hecho aquí para facilitarnos la vida vamos a decir que esto es un vehículo y esto también. Y así el Eclipse va a saber que cuando cree la clase auto la va a crear con el subtipo o como con la herencia que corresponde. Y cuando cree la camioneta va a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos bien. Lo que me está reclamando ahora es el tema de el constructor. Así que podemos crear el constructor de forma automática. Y después aquí en camioneta podemos crear también el constructor. Ok. Está funcionando esto. Ya no hay errores. Y esto está correcto, lógicamente está correcto. Estamos creando los nuevos elementos, lo estamos guardando en el arreglo, incrementamos el indicador de cantidad. ¿Ya? Pero vamos a mirar las clases que tenemos acá. Vehículo, auto y camioneta. Fíjense que los constructores están correctos. Uno siempre que uno hace una clase, es importante saber, preguntarse, cuestionarse a uno mismo. ¿Cuáles son los mínimos datos que necesito para crear una instancia de auto? ¿Cuáles son los mínimos datos que necesito para crear una instancia de camioneta? Y son esos datos, porque esos son los datos que representan el auto, la camioneta o lo que sea que estemos creando. Ahora, eso es desde el punto de vista de la creación del objeto. Ahora, ¿dónde se guardan esos elementos? En este caso, los vehículos tienen patente, año y marca. Y los vehículos son las superclases de los autos y las camionetas. Así que los vehículos necesitan tener año
patente y marca. Año, patente y marca. Año, patente y marca. Eso significa que si yo voy a crear un vehículo, necesito que tenga, bueno, vamos a hacerlo al revés, acá, private, esto, private, eso, private, eso, y aquí al Eclipse le vamos a pedir por favor que nos construya el constructor usando los campos, todos, y ahí está. El vehículo, para poder ser construido, necesita tener esos datos, porque esos son los datos, esos son sus datos. Patente, año, marca. Patente, año, marca. Patente, año, marca. Pero eso significa que cuando estamos instanciando una subclase de ese vehículo, cuando nosotros instanciamos ese auto, igual estamos instanciando el vehículo que lleva dentro. Así que necesitamos inicializar ese vehículo. ¿Cómo? Veamos si el Eclipse nos dice algo. No nos dice algo. Lo que tenemos que hacer es invocar al super. Patente, año, marca. Y así estamos inicializando ese vehículo que está como dentro del auto cada vez que un auto se instancia. Y lo mismo tenemos que hacer con la camioneta. Camioneta, aquí está la camioneta. Ok. Ahora, ¿qué hacemos con los datos, con los datos que vienen extras, pero que necesitamos guardar, que también necesitamos guardar? En este caso, de la camioneta, la capacidad de carga. En el tema del auto, es los kilómetros y la capacidad del estanque. Quedan como atributos de la clase particular. Entonces aquí le pongo, esto es control 1, asignar parámetro a nuevo campo. Ahí está. Y en este caso del auto, son los kilómetros, asignar el parámetro a nuevo campo y la capacidad del estanque. Listo. Entonces ya está tomando forma el tema de la herencia y el tema de que el sistema va a poder guardar correctamente los datos que nosotros le estamos pasando. O sea, vamos a cargar al sistema, acuérdense aquí desde el main, estamos cargando al sistema con información. Ok, la hemos recibido. Ahora es el momento de empezar a responder las preguntas. Y eso significa implementar estas operaciones que están más abajo. Get lista de vehículos con sus datos asociados. Get lista de vehículos con sus datos asociados. ¿Qué significa eso? Como todos los datos, como todos los vehículos están en este arreglo, vamos a tener que iterar sobre todos esos vehículos e irle preguntando cosas. Ahora, ¿qué datos necesitamos? Los datos que necesitamos, simplemente. Así que vamos a iterar. ¿Cómo será la forma más fácil de iterar? Hacer un ciclo for. Y vehículos en la posición I corresponde al vehículo que está en esa posición del arreglo, y eso es un vehículo. Así que a ese vehículo necesitamos preguntarle o decirle que de alguna forma nos retorne un string con su estado interno. Y en Java, la forma como definitiva de hacer eso es invocando un método que se llama toString. Esa es la forma. Ahora, ese método toString no funciona de forma mágica, hay que implementarlo. Pero imaginémonos que desde este punto de vista funciona. Desde aquí funciona. Así que lo que sea que nos retorne el vehículo, necesitamos irlo acumulando para después retornarlo acá. Bueno, y esa cosa rara que puse al final es un salto de línea, porque ¿qué significa esto? El vehículo me va a decir cuál es su estado interno, me va a retornar un string. Ya, yo soy la camioneta tanto, con tales datos, años, patentes, no sé qué. Pero eso es un string. Si yo fuera concatenando todos los estados de todos los vehículos, me saldrían todos pegados, uno al lado de otro. Lo que a mí me gustaría es que saliera un estado y en la línea de abajo saliera el otro y en la línea de abajo saliera el otro, etc. Y eso lo podemos ir haciendo agregando un string de salto de línea al momento de ir concatenando las cosas, ¿ya? Así que
Del punto de vista del sistema, esto está completo. Get lista de vehículos con sus datos asociados está completo. Lo que tenemos que asegurarnos es de que los vehículos implementen el toString. O sea, necesitamos hacer que los vehículos implementen el toString. Necesitamos que todos los autos y todas las camionetas obligadamente tengan toString. Ahora, el toString es un método especial de Java que de hecho está definido a nivel de la clase Object. Por ejemplo, si aquí navegamos hacia toString, podemos ver que la clase Object, que es la base de todos los objetos, implementa un toString por defecto. Ya está. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos hacer de que todos los vehículos, todas las clases particulares, todas las clases concretas de tipo de vehículo, implementen el toString? Y para eso, entonces tenemos que ir a vehículo y aquí escribir algo que va a forzar a que todas sus subclases implementen el toString. Por ejemplo, si yo escribo eso, voy a estar definiendo el toString a nivel de vehículo. Por lo tanto, cuando esto se ejecute, independiente si es auto, si es camioneta, si es camión o lo que sea, va a llamar a hola. Y así va a ser. Ahí estamos. Va a llamar a hola. Pero a mí no me interesa que llame a hola. A mí me interesa que llame al toString de la clase particular. Recuerden que dado el problema, nosotros no estamos instanciando vehículos. Solamente estamos instanciando autos y camionetas, no vehículos. Del punto de vista del problema en sí, del enunciado, de hecho, los vehículos no son instanciables. Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Obligar a que todas las subclases de vehículos implementen el toString. Y la mejor forma de hacer esto es hacer que este método sea abstracto. Eso significa literalmente que mis subclases van a estar obligadas a implementar este método, las subclases de vehículo. Ahora, aquí hay unos errores. ¿Qué es lo que significan? Si una clase declara un método como abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Así que vamos a ponerle acá, public abstract class vehículo. Ok, ahora, si se dieron cuenta, inmediatamente la clase auto y camioneta aparecieron con errores. ¿Qué significan? Y ustedes se lo pueden imaginar. Acá estamos diciendo que todas las subclases de vehículos están obligadas a implementar ese método toString, pero ninguna de las dos, ni auto ni camioneta, lo tienen implementado. Así que aquí vamos a aprovecharnos del Eclipse para decir agregar los métodos que no estén implementados y solo queda rellenar el string correspondiente. Y en este caso vamos a decir que esto es un auto, y para no escribir todo porque me canso, vamos a decir this.patente. Interesante el problema, ¿no? Fíjense. Yo sé que los autos tienen patentes. De hecho, cuando construyo el auto me llega la patente. Pero después cuando la quiero usar es inalcanzable, no existe, no está definida a este nivel. De hecho, el error que dice ahí es que no es visible. ¿Por qué? Porque la patente no está definida a nivel de auto, está definida a nivel de vehículo y es un atributo privado. Y las cosas privadas no se heredan. No se heredan. No es que no sean visibles, no se heredan. ¿Cómo podemos resolver esto? Agregando unos getters a nivel de vehículo. Vamos a decir al Eclipse que me agregue los getters. Seleccionar los getters. Get patente, get año, get marca. No hay problema con agregar estos getters porque simplemente de una consulta no va a cambiar el estado interno de los vehículos. Y aquí, en vez de tratar de acceder directamente al atributo, le decimos get patente. Ok, tenemos el toString. Podríamos agregar el resto de los atributos, pero me canso. Camioneta, vamos a hacer lo mismo. Y en este caso va a ser una camioneta. De nuevo, podríamos agregar el resto de los atributos, pero
después. Ok. Volviendo al sistema, entonces, cuando iteramos a través de todos los vehículos y a cada vehículo decimos toString, eventualmente vamos a llegar al toString del auto o al toString de la camioneta. Así que va a funcionar. Entonces estamos listos con esta operación. ¿Cómo podemos hacer para obtener los datos de un vehículo en particular? Bueno, aquí esto es, en vez de string, es patente. Bueno, tenemos que buscarlo, de hecho. Tenemos que buscar el vehículo. ¿Y cómo buscamos un vehículo? Bueno, en este caso, como los vehículos están guardados dentro de un vector, hay que iterar el vector e ir haciendo una pregunta. ¿Qué pregunta? If vehículos en la posición i.getPatente equals patente, algo hacemos. Menos mal que a vehículos le agregamos el getPatente. Si entramos al if, significa que hemos encontrado el vehículo particular que nos interesa. Así que a ese vehículo le vamos a preguntar cuáles son sus datos. Pero si volvemos a la definición de lo que nos están pidiendo, dada la patente de un vehículo, se piden los datos de ese vehículo y además el costo asociado por reparación. Así que a este vehículo le vamos a decir toString. Y acuérdense que de acuerdo a lo que hicimos recién, el toString me retorna el estado interno del vehículo. El estado interno del vehículo. Y en ese momento podríamos aprovechar de al vehículo hacerle la pregunta. Get costo reparación. Le agregamos un salto de línea para que se vea bonito, para que diga, este es el vehículo tanto, siguiente línea, costo de reparación. Y aquí le ponemos, por ejemplo, costo reparación. Y retornamos este string. ¿Ya? No es necesario seguir recorriendo el array porque ya encontramos el vehículo. Ojo. ¿Ya qué hacemos con este costo de reparación? De acuerdo a lo que conversamos recién, todos los vehículos tienen costo de reparación, pero todos los vehículos calculan el costo de reparación de manera diferente. El auto y la camioneta. Fíjense que el costo de reparación no está definido a nivel de vehículo. Los vehículos en sí no tienen costo de reparación. Los autos y la camioneta sí tienen una forma de calcularlo. Entonces, desde ese punto de vista, el costo de reparación debería, de hecho lo podemos pensar así, es abstracto. Es una cosa que deberíamos obligar a que los autos y camionetas lo tengan, pero el vehículo solamente lo define. Así que vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos recién. Y de hecho el Eclipse es tan inteligente que se da cuenta de la situación y me dice que las dos opciones de reparación de este error es crear un método abstracto en vehículo o crear un método de costo de reparación en vehículo. Vamos a crear un método abstracto. Ahí está. El costo de reparación. Bueno, en este caso no es string, es int. E inmediatamente auto empieza a fallar, lo arreglamos. Y camioneta empieza a fallar y la arreglamos. El auto, su costo de reparación, según el enunciado, es 20.000 por la capacidad del estanque. El costo de reparación entonces es 20.000 por capacidad del estanque. Fin, no hay nada más que hacer. Y el costo de reparación de una camioneta es 100.000 por unidad de capacidad. El costo de reparación entonces es 100.000 por capacidad de carga. Listo. De nuevo, fíjense que a nivel de vehículo, el costo de reparación es abstracto. De hecho, la clase es abstracta por eso mismo. Por lo tanto, los vehículos no son instanciables. Y listo, tenemos los datos de un vehículo. Fíjense que en el caso de que el vehículo no se encuentre, que esa patente no se encuentre, esta cosa retorna null. Si lo encuentra, retornará, bueno, lo que sea que retorne el vehículo y su costo de reparación asociado. ¿Ya? Ya. Get cantidad de vehículos. ¿Qué podemos hacer con eso?
Y aquí es interesante porque nosotros tenemos que, a pesar de tener una lista donde está todo junto, todos los vehículos, tenemos que ser capaces de alguna forma discriminar qué tipo de vehículos son. ¿Ya? Y en este punto en particular hay varias formas de hacerlo, varias formas. Una es recorrer la lista con un ciclo for, como hicimos recién, y a cada instancia de vehículo irle preguntando si es auto o si es camioneta. ¿Ya? Y se puede hacer, se puede hacer. De hecho, implementémoslo, miren. Aquí vamos con esto. Vehículos. Ah, nos faltó poner los contadores. Contadores es igual a new int a posición 3, o sea, 3 elementos, y contadores 0 es igual a 0, contador 1 y contador 2. ¿Ya? Y return contadores. ¿Ya? Porque en la posición 0, esta es la total de vehículos, estos son autos, por ejemplo, y estos son camionetas. ¿Ya? Estas tres líneas, la verdad, se pueden abreviar haciendo esto. Y lo voy a dejar así mejor porque me canso. ¿Ya? Estas dos cosas son equivalentes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacemos a medida que vamos recorriendo los vehículos? La idea es if el vehículo, y aquí hay una palabra nueva mágica de Java, auto, else, ¿qué es lo que pasa con esto? Vamos a borrar esto porque ahí está. Vamos recorriendo los vehículos y como cada vehículo también hay que contarlo, incrementamos el contador a la posición 0, que es el contador de vehículo general. Pero al vehículo en particular le preguntamos, oye, ¿tú eres auto? Es vehículo, es una referencia de tipo vehículo, pero le preguntamos si en el fondo es auto. Si es así, incrementamos un contador, y si no es así, incrementamos el otro, porque asumimos que si no es auto, es camioneta. ¿Ya? La verdad, hacer esto no es muy bueno, tiene algunas particularidades negativas, en el sentido de que, bueno, ahí les voy a contar. Pero si vamos a hacer algo orientado a objetos, la idea es que sea lo más genérico posible. La idea es que no programemos pensando, sobre todo a nivel de esta clase que se llama sistema, que no la programemos pensando en los tipos concretos que hay. No es parte del problema, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros creáramos un nuevo tipo de vehículo? ¿Qué pasa si nosotros creáramos, por ejemplo, un camión? Un camión. Y que extiende de vehículo. Obviamente lo tenemos que completar y hacer todas las cosas que corresponden, pero falta el constructor. Ya, ahí está. Pero fíjense qué pasa con mi código. No pasa nada, literalmente. Aquí hay un bug latente en el sentido de que este código es específico para los tipos que estaban definidos al momento en que el código se escribió. Como yo mismo escribí las dos partes del código, me puedo dar cuenta, pero si una persona hubiera escrito esto y otra persona fuera la responsable de escribir los tipos de vehículos, seguramente no se darían cuenta de que hay otro tipo de vehículo y este código estaría incorrecto y entregaría el resultado incorrecto. Estaría incorrecto el código y entregaría el resultado incorrecto. ¿Ya? Por eso, y por otras razones, no es buena idea escribir cosas que son particulares a la circunstancia particular del código que nosotros estamos escribiendo. ¿Ya? Hay formas mejores de hacer esto. Y lo que vamos a hacer entonces es borrar esto y escribir esto de una forma mejor. Vamos a borrar el camión.
Y vamos a ver cómo nosotros podemos responder a la pregunta, qué cantidad de vehículos, pero hacerlo de una forma que es más flexible. Funciona mejor y va a funcionar en todos los casos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es apoyarnos en varias interfaces que vamos a crear y en alguna clase que vamos a crear para hacer lo mismo que estamos haciendo, recorrer la lista e ir discriminando los tipos, pero lo vamos a hacer de una forma que es mucho más flexible y que nos va a permitir hacer un diseño mucho mejor, que va a resistir los cambios y que nos va a alertar cuando el código deja de ser, como por ejemplo cuando agregamos una nueva subclase de vehículo. El código mismo nos va a decir que algo está pasando y que algo tenemos que hacer para que siga funcionando todo de forma correcta. Para eso, lo que vamos a hacer, y les pido que un poco de paciencia, vamos a crear una interfase. Vamos a crear una interfase que se llama visitador. Visitador. ¿Y qué vamos a hacer con esa con esa interfaz visitador? A partir de esa interfase, vamos aquí a instanciarla. No, sé que estoy incorrecto, pero vamos a poner visitador v es igual a null. ¿Ya? De ahí vamos a completar todo el código, no se preocupen. Vamos a pasearnos por todos los vehículos y lo que vamos a hacer, le vamos a decir a cada vehículo visita. ¿Qué cosa? Eso. ¿Cuál es la idea? La idea es que a cada vehículo le vamos a decir, oye, visita esta cosa, esta instancia, y las va a ir visitando. Y una vez que terminen todos los vehículos de visitar esa instancia como que va a estar cargada con lo que a mí me interesa. Es como lo mismo lo que hicimos con el sistema. Instanciamos un sistema, lo cargamos y después le hacemos preguntas. En el caso del visitador es como lo mismo. Lo instanciamos, le pedimos a todos los vehículos que lo visiten y una vez que todos los vehículos lo visitaron, al visitador le pregunto cosas. ¿Qué cosa? Por ejemplo, get cantidades. Ya. No hemos hecho nada todavía. Está raro porque todavía le falta código. Pero lo que vamos a hacer ahora es implementar esto. Vehículos, visita. El visita es una cosa que va a estar definida a nivel de vehículo. Va a estar definida a nivel de vehículo. Ahí dice, visitador. ¿Ya? Y va a ser abstracto. Va a ser abstracto. Para que todo esto funcione, ese visita tiene que ser abstracto. ¿Para qué? Para forzar a que mis subclases lo implementen. La camioneta y el auto. Ahora, ¿cuál va a ser la implementación de este visita? Es muy simple. Va a decir b.aceptar. Y le voy a pasar this. ¿Qué es el this? El this siempre referencia a la instancia actual. En este caso, al auto actual. Y en la camioneta va a decir lo mismo. B aceptar this, la camioneta actual. Esto significa que el visitador va a tener un aceptar camioneta y el auto, a través de esa llamada, va a hacer que el visitador también tenga un aceptar con el tipo concreto, auto, camioneta. ¿Ya? Entonces, la gracia es que en el visitador vamos a poner un método aceptar por cada tipo concreto de vehículo. Vehículo, la superclase, va a tener varios tipos que son los instanciables, entonces el visitador va a tener un método aceptar por cada uno de estos tipos que son los que vamos a ir instanciando durante el problema. Fíjense que aquí estamos sobrecargando el método aceptar para que acepte camionetas, autos y cualquier cosa que se nos ocurra. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es la gracia de la interfase? Vamos a cambiarle el nombre al visitador y ahora lo vamos a llamar visitador de vehículos. ¿Ya? El Eclipse
se va a preocupar de que todo cambie. Y en este caso particular, como nosotros queremos obtener las cantidades de los vehículos, vamos a crear una clase que se llame visitador contador vehículos. Y algunos pueden empezar a adelantarse, y a este visitador le vamos a decir que implements esa interfase. Por lo tanto, va a estar forzada a implementar las operaciones del visitador. Y ahora sí, aquí en vez de poner este visitador, vamos a instanciar el visitador concreto. Pero ese es un visitador que tiene las operaciones, porque está implementando la interfase. Y a este visitador le vamos a agregar ese método concreto que se llama getCantidades. Y ahora sí, este visitador va a ser invocado con cada elemento del array de vehículos. Y por la forma en que está construido, va a ir invocando a esta operación cuando la cosa sea camioneta, o va a invocar a esta otra operación cuando la cosa es auto. Y va a ir invocando los distintos métodos, y gracias a eso vamos a poder tomar decisiones dependiendo si la cosa es camioneta o si la cosa es auto. Y cuando termine de hacer todas las visitas, nos van a llamar al getCantidades, donde nosotros vamos a poder efectivamente retornar la cantidad de cosas que visitamos. Así que aquí vamos a poner un private int con los contadores. Cero, cero, cero. Entonces, contadores en la posición 0 lo incremento, contadores en la posición 1, no, en la posición 2 de las camionetas lo incremento. Y en el caso de los autos, básicamente lo mismo. Posición 0 lo incremento porque es el contador general y la cantidad 1. Y las cantidades sería retornar contadores. Listo. Quedó implementado el visitador que cuenta vehículos. Ya. De forma de que cuando nosotros desde acá lo instanciemos y vamos vamos diciéndole a cada vehículo que visita el visitador, o que el visitador visite los vehículos, después el visitador va a estar cargado con todo lo que hizo y va a retornar los contadores correctos. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida? Es una buena pregunta, ¿eh? Y la respuesta es que, ¿qué pasa si agregamos un nuevo tipo? Vamos a resucitar a nuestro tipo camión. Y su superclass va a ser vehículo. Vehículo. Ahí está el camión. Lo único que falta es completar todas las cosas que tiene que tener. Fíjense que apareció el método visita, por lo tanto hay que completar ese método. No existe ese método. No existe ese método en el visitador. Por lo tanto, el código nos está en el fondo avisando de que hay algo que tenemos que adaptar y cambiar porque hemos agregado una nueva clase. La clase camión es nueva, por lo tanto hay que implementarla completamente, pero al implementar este último método nos dimos cuenta de que hay que cambiar el visitador. Así que si agregamos esto, hay que crear un nuevo método en el interfaz visitador, pero eso a la vez gatilla de que todas las clases que implementan el visitador de vehículo hay que cambiarlas también. Hay que agregar el método que no está implementado, y ahí uno se puede dar cuenta que efectivamente acá hay que hacer cambios porque los contadores ahora tienen que ser 4. Y cuando aceptemos un camión, hay que... Y ahora sí. Fíjense que cuando agregamos un camión forzó una cadena de cambios que no hubieran sido, no se hubieran producido estos errores si hubiéramos usado instance of.
El instance of hubiera sido súper feliz con un camión, pero nunca lo hubiera tomado en cuenta, nunca lo hubiera contado correctamente. Al hacerlo de esta manera, el código mismo dejó de compilar. Nos avisó de que había algo raro y eso gatilló que tuvimos que hacer muchos cambios en el código, no tantos la verdad, pero algunos cambios en el código para adaptarlo a la nueva situación. Pero una vez que se hizo, el código vuelve a funcionar de forma correcta. De hecho, si se dieron cuenta, aquí en la clase sistema no hay que hacer ningún cambio. Esta cosa va a seguir funcionando de forma correcta. No hubo que agregar ninguna otra condicional if, porque no hay if. Esa es la gracia de este método. Ok, veamos ahora el camioneta con mayor capacidad de carga. ¿Cómo vamos a hacer esto? Como tenemos que discriminar quién es camioneta, podríamos hacerlo de la forma que vimos recién en el sentido de hacer un ciclo for e ir preguntando si la cosa en particular es una camioneta, o sea, usando instance of. Pero como tenemos este esquema de visitadores, vamos a usar un visitador. Así que como base vamos a copy-pastear el código de acá arriba. Y en este caso lo que vamos a hacer es instanciar o crear, mejor dicho, otro tipo de visitador. Es un tipo de visitador que va a visitar todos los tipos de vehículos, pero solo va a tomar en cuenta las camionetas. Así que vamos a llamarlo visitador de la mejor camioneta. No existe, obviamente, la instanciamos. Y acá le vamos a... Fíjense lo que estamos haciendo. Vamos a instanciar el visitador. Vamos a visitar todos los vehículos. Y una vez que eso suceda, el visitador va a saber cuál es la mejor camioneta. Así que al visitador le podemos preguntar get camioneta. Porque el visitador sabe cuál es la mejor camioneta. Y a esta le decimos toString, por ejemplo. Ahora lo que hay que hacer es crear el aparataje. Así que lo que hacemos es esto. Creamos el visitador. Sabemos que tiene que ser tiene que implementar la interfaz visitador vehículo. Agregamos los métodos no implementados. E imagínenselo, este visitador va a ser invocado por cada elemento del array anterior. Por vehículos, camionetas, tanques, camiones, lo que sea. Pero como solo queremos camionetas, las otras operaciones podemos, no sé, las dejamos por ahí ignoradas porque no necesitamos tomarlas en cuenta. Camioneta. Necesitamos guardar la mejor camioneta. Así que vamos a crear acá arriba private camioneta, mejor camioneta. Mejor, es igual a null. ¿Ya? Y esto es un problema de lógica. ¿Qué pasa si nos dicen aceptar una camioneta, pero no hay ninguna camioneta que haya sido la mejor? En ese caso, esa camioneta va a ser la mejor. Plutón. En fin. Ahora, si hay una camioneta mejor, tenemos que comparar esa mejor que tenemos guardada con la nueva y comparar para ver cuál se queda siendo la mejor. Y en este caso la mejor es la que tiene mayor capacidad de carga. Así que si la camioneta que viene, que es como la nueva, get, nos falta una operación. Así que vamos a camioneta y le vamos a agregar los getters correspondientes. Getter, capacidad de carga. Seleccionar getters. Ok. Volvamos. If camioneta get capacidad de carga es mayor que la mejor.get capacidad de carga. Si la camioneta nueva es mejor que la que nosotros tenemos registrada como mejor, entonces la mejor va a ser la camioneta. Y fin. Ahora, si esto no es así, entonces la que tenemos como mejor va a seguir siendo la mejor. Ok. Y listo. Pero ¿qué pasa acá? Nos falta una operación dentro del visitador para obtener esa camioneta mejor. Ya. Y listo. Recuérdense que todo esto funciona porque este método aceptar va a ser invocado cada vez que se encuentre una camioneta.
Así que también desde este punto de vista estamos bien, ¿o no? La verdad es que no. ¿Qué pasa si es que nos piden get datos de la camioneta con mayor capacidad de carga, pero no nos ingresaron ninguna camioneta? Dado cómo esto está funcionando, este get camioneta va a retornar null. Y a null no le puedo decir tu string. Así que lo que vamos a hacer es neta c es igual a temp. Y lo que vamos a hacer es algo equivalente a esto. Miren, fíjense. If c es igual a null, return null. En caso contrario, le preguntamos el toString para que nos retorne. O podríamos decir que retorne vacío. ¿Ya? Solo para que sepan, esas tres líneas se pueden ahorrar y uno puede escribir lo siguiente: return c es igual a null to string. ¿Ya? Perdón. ¿Qué significa esto? Eso y eso. Esto se llama el operador ternario en CS++, Java y otros lenguajes. ¿Qué significa? Si lo que está antes del signo de interrogación es verdad, es true, entonces la expresión es esa. Si esto es falso, la expresión es esta. Así que esto literalmente significa: si la camioneta del visitador es null, retorne null. Si la camioneta del visitador no es null, retorne el toString de la camioneta del visitador. ¿Ya? Da lo mismo cómo lo hagan. Si entienden mejor esta forma, está bien. Si les gustó esta forma, también está bien. ¿Ya? Y listo. Nuestro sistema está completo. Y está completo usando visitadores, que es una mejor forma de visitar, de preguntarle cosas a arreglos que tienen que ver con herencia, que usar el instance of. El instance of es el último recurso, no es el primero. ¿Ya? Así que espero que se den cuenta de que esto funciona. Bueno, falta aquí decir que esto es new sistema 1. Que esto funciona del punto de vista del main. Hace rato que el problema estaba completo y todo el resto del tiempo lo hemos dedicado a implementar una versión del sistema. Es interesante que piensen que podríamos implementar otra versión del sistema, que por ejemplo funcione con arreglos y listas y sin objetos. Podría ser. Pero en este caso particular hemos hecho nuestra versión del sistema usando herencia, harta abstracción y una cosa que se llama el visitador, que es un patrón de diseño. Y un patrón de diseño no es nada más que una receta que nosotros seguimos para resolver algunos problemas que ya existen desde hace mucho tiempo. El tema de visitar de forma diferente distintos clases de una jerarquía es un problema muy antiquísimo, y el visitador es una solución que se encontró también hace muchos años atrás. ¿Ya? Así que espero que haya sido un buen ejemplo, un buen ejercicio, y nos vemos en la siguiente.